Muy buenas noches, bienvenidos al primer episodio de Ángulo Semanal. Este es un noticiero que recopila los hechos más relevantes de la semana a nivel nacional e internacional. Yo soy Gabriela García. Y yo soy Mario de Ramos y vamos a tocar hoy día temas que han sido importantes para toda la ciudadanía durante la semana, también con el apoyo de algunos expertos en el tema que nos van a ayudar a aclarar todas nuestras dudas. Por supuesto que sí. Bueno, damos inicio entonces a Ángulo Semanal. Y bueno, en el marco de la pandemia se han registrado hasta el momento 5.000 fallecimientos debido a la pandemia. Expertos señalan y coinciden que quizás se deba a la variante brasileña y también por las salidas que ha habido durante la Semana Santa. El récord de 433 muertes COVID confirmadas en 24 horas en el Perú solo fue la punta del iceberg. Un análisis de los datos oficiales del Ministerio de Salud reveló que durante abril un peruano muere cada 5 minutos por el coronavirus. En los primeros 19 días del mes se contabilizaron 5.069 decesos, lo que sería unas 12 muertes por hora. Todo esto sin contar las muertes COVID no confirmadas que recoge el SINADEF, donde se estima que los fallecimientos por la COVID-19 serían casi el triple que las oficiales. Y bueno, hemos visto ya varias variantes que están alrededor de todo el mundo, como la sudafricana, la británica, la india también, pero lamentablemente la brasileña es la que ha llegado a nuestro país y está afectando a varias regiones ya, como es el caso de Madre de Dios. Lo que tenemos que hacer es seguir siguiendo las medidas protocolares, seguir cuidándonos. Todavía nos encontramos en etapa de emergencia, así que pues a seguir con todas las indicaciones que sabemos que tenemos que cumplir. Y bueno, por otro lado, ya se empezaron a distribuir las vacunas en todas las regiones del Perú. Veamos la nota. Luego de varios meses de espera, la vacuna contra la COVID-19 ha comenzado a llegar a todas las regiones del país y con las 276.000 dosis de AstraZeneca se iniciaría la inmunización de los adultos mayores de 80 años a nivel nacional. El presidente Francisco Sagasti, junto al ministro de Salud, Óscar Ugarte, entregó en Ucayali 21.990 dosis de AstraZeneca. El mandatario dijo que en la región hay 6.500 adultos mayores de 80 años, por lo que de forma progresiva se vacunará a las demás personas. Asimismo, afirmó que pronto llevará lotes de la vacuna a otras regiones como Huancavelica y Ayacucho. Y bueno, esperemos que se desarrolle de la mejor manera, pues toda esa distribución es lo que ya teníamos esperado desde hace varios días, varias semanas, así que esperemos que todos puedan contar ya y tener la vacuna. Sabemos que es una esperanza para todos, esperemos que se cumpla y se desarrolle de la mejor manera. Y bueno, por otro lado, en los próximos días se publicará ya de manera oficial por el diario El Peruano el retiro al 100% de la CTS. Veamos la nota. El gobierno anunció que promulgará esta semana la ley que autoriza el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicios CTS en el diario oficial El Peruano. Como se recuerda, el pasado 30 de marzo, el Congreso de la República aprobó con 71 votos a favor la norma, con el objetivo de atender a los trabajadores afectados por la crisis económica que desató la pandemia de la COVID-19. De esta manera, todos los trabajadores tendrán hasta el 31 de diciembre para disponer de la totalidad de sus fondos de CTS. Y bueno, para resolver todas nuestras dudas con respecto ya al 100% del retiro de la CTS, conversamos con el economista Jorge Carrillo. Vamos a ver a Jorge Carrillo para que resuelva todas nuestras dudas. Bueno, y ahora que hemos podido escuchar esta noticia, que dentro de unos días se podrá hacer efectivo retirar al 100% la CTS, será publicado en el diario oficial El Peruano. Hemos decidido conversar con Jorge Carrillo, él es economista y nos va a responder algunas preguntas puntuales para conocer, por supuesto, sobre este tema. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Gracias por la invitación. Más bien, gracias a ti. Bueno, esta entrevista es súper corta para que los televidentes puedan comprender un poco más sobre esta noticia. A ver, lo que a mí me interesa saber, ¿de qué manera afectaría a los trabajadores poder retirar al 100% sus CTS? Mira, recuerda que esta medida no es para todos los trabajadores en el Perú, porque se limita solamente a aquellos trabajadores formales, los que hoy día están en planilla, ¿no? Que son y del sector privado, ¿no? Estamos hablando de menos de 4 millones de personas probablemente,
porque claro, los que ya están desempleados pudieron retirar todos sus CTS en su momento y los informales pues nunca tuvieron CTS, ¿no? Entonces, esta medida aplica más o menos a 4 millones de peruanos que hoy día están trabajando en planilla, tienen CTS y según la norma vigente o la norma estándar, digamos, no pueden retirar el dinero hasta acumular 4 sueldos, ¿no? Si yo ganaba 3.000 soles, podía retirar máximo lo que exceda de 12.000, digamos, en mi ejemplo, ¿no? Entonces, ahora lo que están haciendo es liberar esto, ¿no? Permitir a todos retirar lo que quieran, ¿no? Sin ningún límite, ni ningún parámetro, ni ninguna restricción, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, en caso de que, como usted lo comenta, solo se pueda hacer efectivo para trabajadores formales, ¿a qué trabajadores formales les conviene y a quiénes no? Porque imagino que, por supuesto, al hacer efectivo este retiro, lo más probable es que lo utilicen el dinero para pagar algunas deudas, cuentas con el banco. ¿Realmente conviene hacer esto? Mira, hay distintos casos, ¿no? Hay gente que puede estar trabajando en planilla, pero su economía pues se ha visto golpeada por la crisis, ya sea porque se le redujo el sueldo, puedo seguir en planilla, pero mi sueldo se redujo a la mitad, o porque se mantiene con el sueldo, pero sus gastos se incrementaron de forma considerable porque, no sé, la persona contrajo el COVID-19 o algún familiar cercano también, y entonces tuvo que costear pues el tratamiento, y hoy día pues está realmente pasando por una crisis terrible, ya sea porque no le alcanza el dinero mensual o porque se ha sobreendeudado, ¿no? Y en esos casos, pues se justifica que utilicen precisamente el monto de la CTS para poder nivelar su economía familiar o poder resolver su problema de sobreendeudamiento que pudo de repente contraer en la primera cuarentena, 107 días que no pudo trabajar. Sin embargo, ahí pues obviamente conviene retirarlo para poder utilizarlo de forma racional, cuidando lo más que se pueda cada sueldo. Pero hay otro grupo que no tiene esa urgencia, digamos, hay otro grupo que de pronto no tuvo ni sus ingresos ni sus gastos, no sufrieron muchos cambios, y entonces en ese escenario mi recomendación es no tocar el dinero. No tocar el dinero primero porque está destinado para tu desempleo y no hay que perder el foco. Segundo, porque es el producto financiero que paga mejores tasas de interés. O sea, si tú lo comparas con un depósito a plazo, con una cuenta sueldo, o con una cuenta de ahorros es el producto más rentable. Y tercero, porque de pronto otras alternativas como los fondos mutuos o alguna opción alternativa como la inversión en bolsa no siempre son las más rentables, sobre todo ahora con la coyuntura política, ¿no? Que hacen muy inestables este dinero, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, y también viendo del otro lado, ¿no? Porque estamos viendo que ambas partes, tanto el trabajador como los bancos, también podrían verse afectados. En ese sentido, ¿a los bancos de qué manera les va a afectar? Lo que pasa es que se prevé pues un retiro masivo de mucha gente, y entonces al retirar dinero de las entidades financieras, los bancos van a tener menos plata para prestarle justamente a las empresas y a las personas, ¿no? Ahora que se necesita mucho acceso al crédito, del cuero salen las correas, ¿no? Del dinero depositado de los ahorristas es que se presta plata. 9 de cada 10 soles que presta un banco, una caja, una financiera, no es su plata, es plata del ahorrista. Entonces va a quedar menos dinero para prestar en la economía, con lo cual se va a reducir también o restringir el crédito. Muy bien, bueno, para ir cerrando un poco la entrevista, quiero preguntarle, ¿había en todo caso otra salida en vez de retirar al 100% la CTS? Yo creo que yo en realidad realmente hubiese acotado de alguna manera el retiro, ¿no? O sea, yo planteaba 3 opciones. La primera es acotar al perfil de persona que puede retirar. Por ejemplo, si yo demostré que me redujeron el sueldo o demostré que contrajo la enfermedad mi persona o un familiar directo, ¿no? Y tuve que costear el tratamiento, entonces puede retirar, ¿no? Solamente para el que tiene afectada su economía. Otra opción hubiese sido de repente limitar el monto máximo a retirar, ¿no? Un tope, no sé, pues de 30.000 soles, por ejemplo, ¿no? No todo lo que tengas, porque yo hoy día puedo tener 100.000 ahí y los puedo retirar mañana, ¿no? Bueno, a partir del 1 de mayo probablemente, porque hay que reglamentar. Y lo tercero que pudo haberse acotado es el número de sueldos, ¿no? O mejor dicho, el sueldo máximo para acceder al retiro, ¿no? De repente aquellas personas que ganen máximo 3.000 soles pueden retirar, por poner un caso. Sin embargo, no se ha hecho ningún parámetro de límite, por lo tanto puede retirarlo cualquiera, literalmente, ¿no? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Jorge, por conversar con nosotros y explicarnos un poco más sobre este tema que estoy segura que a todos los trabajadores les interesa escuchar. Espero poder conversar contigo en una siguiente oportunidad. Tal vez este panorama vaya cambiando. Por supuesto, me gustaría escuchar tus opiniones.
Claro que sí, cuando quieran. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y ya que hemos podido escuchar las opiniones y declaraciones de Jorge Carrillo, economista, bueno, nada más queda decir que los trabajadores son quienes deben tomar la decisión y analizar, por supuesto, si les conviene o no retirar al 100% la CTS. Bueno, ahora sí, vamos a darle pase a una pauta publicitaria y no se muevan porque ya regresamos. ¿Quieres hacer una transmisión en vivo de tu evento, conferencia o tu propio programa? Nosotros tenemos todos los equipos necesarios para hacerlo posible. Imagina el logo de tu empresa por aquí y los datos de contacto por acá. Y lo mejor de todo, en vivo. Consulta por nuestros servicios de streaming. Pueden ser en nuestro estudio o donde tú quieras. Somos Pop Comunicaciones. No nos comunicamos como los demás. Y bueno, ahora pasando por el ámbito político, Keiko Fujimori le pidió a Evo Morales que no opine y que tampoco se meta en opinar respecto a la segunda vuelta electoral que se realizará en nuestro país. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, demandó al exmandatario Evo Morales que no se mete en el Perú, luego de que el exgobernante saludara vía Twitter al postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, y afirmara que tiene un programa similar al suyo en Bolivia. Y bueno, en vista del panorama político que viene atravesando nuestro país, Marjorie ha conversado con Joe Robles. Él es politólogo y nos tiene mucho que informar. Vamos a ver la entrevista. Buenas noches, nos encontramos ahora con Joel Robles. Él es politólogo y ahorita tiene su canal de YouTube que se llama Enemigos Necesarios y también me comenta que está escribiendo un libro. Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo van las cosas en este país que cada día está más complicado? Es verdad, está complicado y justo vamos a hablar de eso, ¿no? La incertidumbre que ahora tenemos con respecto a los dos candidatos ya que están confirmados, que es Pedro Castillo y Keiko Fujimori. ¿Cómo ves el panorama ahora, ¿no? Está de cara a las próximas elecciones de segunda vuelta el 6 de junio? A ver, para hacerte claro y directo, yo como alguien que apuesta por la derecha siempre, porque sustancialmente, académicamente, económicamente, socialmente, la derecha siempre tiene la buena pro porque las políticas y la filosofía política que la respalda siempre busca el beneficio colectivo, el beneficio del individuo, pero que termina siendo al final un beneficio colectivo, ¿no? Las izquierdas, por otro lado, filosóficamente, académicamente también, buscan por sobre todo un colectivo que al final termina siendo nocivo para el individuo. Ahora, ¿cómo veo yo el panorama político? Lo veo mucho más inclinado para el lado de Pedro Castillo que para el lado de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es una figura que ha venido demeritándose con los años. Hay que recordar que en los últimos 10 años su figura y su gran o grueso calibre de votantes ha disminuido, ¿no? ¿Por qué tenemos una Keiko Fujimori ahora con un 14%, y no a la Keiko Fujimori del más de 40% de hace 5 o 6 años? Bueno, porque precisamente el grueso de votantes del fujimorismo fue disminuyendo y independientemente de eso, porque teníamos dos alternativas en estas elecciones, ¿no? Estaba por un lado Rafael López Aliaga, que se llevó, me parece que a la mayor cantidad de los votantes, ahora sí ya lo podemos ver por los resultados de la OMPE, y por otro lado estaba Avanza País con esa alternativa de Hernando de Soto, que pues era más técnica que ideológica, porque recordemos que el partido es extraído de Isaac Humala. Entonces, esta derecha se terminó fragmentando, terminan encontrando este líder mesiánico que era necesario en su momento, con la figura de Rafael López Aliaga, y bueno, aparece por otro lado este outsider que, yo te digo una cosa, si hubiésemos tenido un par de semanas más, lo más probable es que de Soto hubiese terminado en el segundo lugar, ¿no? Uh-huh. Sí. Así que bueno, tenemos la dicotomía clásica en Hispanoamérica, izquierdas contra derechas. Sí, justo te quería preguntar por el lado, ¿no? Mucho se ha cuestionado y también se ha analizado quién sería el gran perdedor dentro de esos resultados de la primera vuelta, y se comenta que Hernando de Soto también sería, ¿no? Porque aparte de Rafael López Aliaga, que estaba como primero y de hecho quedó como primero aquí en Lima, ¿no? Pero Hernando de Soto sí subió, ¿no? Sí subió al principio de la campaña, de repente estaba demasiado ausente, luego esa coalición, entre comillas, que tuvo con Rafael López Aliaga y luego terminó pues también ocupando los primeros puestos, ¿no? Entonces, ¿tú a quién verías en realidad como el gran perdedor aquí de esos sorpresivos resultados de la primera vuelta?
Mira, yo creo que el primer perdedor somos los peruanos, porque no hemos sabido nuevamente seguir convicciones y hemos terminado siguiendo ilusiones. Y me refiero directamente al grueso de votantes de Pedro Castillo, ¿no? En tema de convicciones también me refiero a los votantes de Hernando de Soto. Y no te estoy hablando como un militante, porque no soy militante de ningún partido, sino como una persona que termina analizando la política en su global. ¿Cuál es la paradoja moderna? Que independientemente es izquierdas versus derechas, es progresismo o globalismo contra pues república, contra democracia, ¿no? Este conjunto de ideas que van contra la familia, contra la vida, ¿no? Y que se terminan sembrando en sociedades como la nuestra, que se han sembrado en sociedades como la Argentina, y que se están sembrando en sociedades o se van a sembrar en sociedades como la chilena, ¿no? Entonces, poco a poco, este tipo de agendas, que por supuesto ya hablar de izquierdas duras es una utopía, solamente pasa en Perú porque tenemos un líder de izquierda dura como es Pedro Castillo, que viene respaldado por Vladimir Cerrón, pero las izquierdas modernas hay que recordar que son capitalistas. No les importa el tema económico porque el tema económico está resguardado, respaldado, ¿no? Todo lo ideológico de la izquierda clásica, la izquierda ochentera, la izquierda setentera, la izquierda de los movimientos sociales, la izquierda que se termina trasladando también a cuestiones como el terrorismo, se transforma en movimientos ideológicos. Es por eso que parten desde la academia. Hablando ya de estas dos posturas que son obviamente diferentes, pero hay similitudes quizás dentro de los planes de gobierno de Pedro Castillo y Keiko Fujimori, porque, por ejemplo, ¿no? El conservadurismo por cierto lado, el tema de enfoque de género, también hay una concordancia entre ambos partidos. Mira, el conservadurismo, como te lo había comentado, en la izquierda dura, que es la izquierda que más se parece a los conservadores, es lo que se termina resaltando. Por eso es que Pedro Castillo, por ejemplo, siempre en las entrevistas previas a las elecciones decía que era pro familia, pro vida, el tipo no aceptaba pues movimientos solo LGBT, ¿no? Pero esta es una izquierda dura, una izquierda marxista clásica, leninista clásica, mariateísta, incluso en la página 5 de su plan de gobierno está citado el mariateísmo como parte de su ideología y el marxismo también antes, ¿no? Entonces, es por eso que esta izquierda se termina traduciendo en una izquierda o en un movimiento semiconservador, porque también hay que recordar que cuando tú conservas determinado tipo de ideas te vuelves un conservador, ¿no? Entonces estos marxistas clásicos son conservadores del marxismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas izquierdas? Para sobrevivir, porque en el mundo actual no puedes sobrevivir siendo simplemente izquierda dura o un marxista clásico, tienes que mutar o convertirte. Y lo que pasa con esas izquierdas es que se convierten en progresistas. Cuando te conviertes en una izquierda progresista y abrigas todos los movimientos sociales, no solamente el indigenismo, sino también el veganismo, feminismo, el movimiento abortista, los lobbies LGBT, te conviertes en progresista. Claro, estos clivajes, ¿no? Que se usan de forma para causar también la atención popular, ¿no? Y bueno, también quería preguntarte ya como para finalizar, sabes que es corto el tiempo aquí, ¿qué opinas acerca de este movimiento que se está generando, ¿no? Esta duda que hay entre los cibernautas, entre los ciudadanos en general, ¿qué pasaría, ¿no? Si es que ese famoso 66.6% llega a consolidarse en cuestión a los votos en blanco o nulo, ¿cuánta posibilidad hay de que pase esto? Mira, ya la alternativa de unas elecciones nulas es imposible. Legalmente en la Constitución Política del Perú, en el artículo 184, se especifica perfectamente que al llegar al 67% se puede anular las elecciones, pero el proceso en curso, o sea, la segunda vuelta. ¿Qué significa esto? Que solamente vas a repetir la segunda vuelta. Entonces, para poder anular el proceso tendríamos que haber votado nulo en la primera vuelta, lo cual iba a ser imposible. Ahora mismo la única alternativa que se tiene y que se está manejando, me parece, por Renovación Popular, es el tema del reconteo, verificar si hay algún tipo de fraude. Yo particularmente he visto muchos videos de gente que muestra inconsistencias con sus actas en relación con las que se encuentran ya digitalizadas. Entonces, por ese lado podría haber algún tipo de chance para algún recuento o incluso
unas nuevas elecciones, lo cual sería, pues, me parece, no recuerdo muy bien si en otro momento en nuestra historia hemos tenido este tipo de escenario, la primera vez que pasa en Perú, ¿no? Que hay alguna especie de maniqueísmo, ¿no?, en relación a las actas. Así que ese es el escenario por el momento. Lo que tiene que hacer la gente es decidirse de una vez y entender que cuando hablamos de macartismos, rápidamente, un macartismo es un apelativo de izquierdista o de comunista, ¿no? Cuando hablamos de macartismos no estamos exagerando, porque si tienen que revisar el plan de gobierno, y este es lamentablemente un ejercicio de reflexión que se va a tener que hacer en 15 días. Estudiar un poco de lo que es el marxismo y estudiar un poco de lo que es el capitalismo y teoría económica, porque desde ahí va a partir la decisión de las personas. Claro. Ahora, para serte sincero, yo creo que la balanza está más inclinada, lamentablemente, a Pedro Castillo. Sí, muy bien, muchas gracias. Y es cierto, ¿no? Lo que ahorita más se está temiendo es por el lado económico. Así que, bueno, muchas gracias por tu visión de lo que podría pasar. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad, Joel Robles. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad también para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Hemos escuchado entonces las opiniones y declaraciones de Joel Robles, él es politólogo, y por supuesto todo este ámbito político, todas estas declaraciones, las vamos a seguir viendo durante esta segunda vuelta electoral. Bueno, damos pase a la segunda nota. SUTEP le pide a Pedro Castillo, líder de Perú Libre, que cumpla con las promesas que viene ofreciendo en el sector educación. Vamos a ver la nota. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, le planteó al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, un compromiso que garantice el cumplimiento de medidas en favor de la educación, el magisterio y el pueblo peruano para darle su apoyo, y descartó la posibilidad de llegar a acuerdos con Keiko Fujimori. Asimismo, indicaron que tienen desafíos que cumplir, como la promesa de elevar al 10% del PBI el presupuesto del sector educación, el nombramiento de los profesores contratados y la derogatoria de la legislación antilaboral. Hemos podido escuchar entonces que SUTEP le pide a Pedro Castillo que cumpla con las promesas que viene realizando en el sector educación. Pero lo que es cierto es que eso es lo que esperamos todos los peruanos, que cualquier persona que vaya a ocupar el puesto presidencial cumpla sus promesas. Bien, ahora pasamos por el lado internacional. El ex policía Derek Chauvin fue acusado y declarado culpable por el asesinato de George Floyd. Vamos a ver la nota. El ex agente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue declarado culpable de 3 cargos de homicidio por la muerte de George Floyd, un caso que desencadenó protestas y violencia en todo el mundo. Como se recuerda, Floyd, de 46 años, murió el pasado 25 de mayo después de ser arrestado bajo sospecha de pagar una cajetilla de cigarrillos con un billete falso de $20. Entró en pánico, aseguró que era claustrofóbico y forcejeó con los agentes cuando intentaron introducirlo en la patrulla. Fue sometido contra el suelo mientras las personas alrededor le gritaban al oficial que dejara de presionar su rodilla contra el cuello de Floyd durante cerca de 9 minutos y medio según las autoridades, hasta que perdió la vida. Otros 3 ex policías de Minneapolis que fueron acusados de complicidad irán a juicio en agosto. El caso de George Floyd acaparó todos los titulares de todos los medios internacionales. Esperamos, por supuesto, que ese tipo de hechos de discriminación no se vuelvan a repetir en ninguna parte del mundo. Bueno, hasta aquí hemos terminado esta sección de Internacional. Regresamos con Marjorie. Bueno, hasta aquí ha terminado este primer programa de Ángulo Semanal. Hemos escuchado todas las noticias más relevantes a lo largo de esta semana y también hemos conversado con expertos en distintos temas. Así es, recuerden que nos pueden encontrar todos los días viernes a las 7 de la noche por el Facebook de Entre News Channel. Con nosotros será una próxima oportunidad. Hasta pronto.